Muy buenas tardes. En realidad es un placer estar aquí en medio de tantas personas conocidas y amigas, como es Fundación Empresa Escolar. Desde todo corazón, bienvenida. Quiero comenzar a compartir con ustedes eh, mi presentación sobre el tema de cómo preparar a nuestros hijos para el regreso a clase y quizás cómo prepararme yo también como papá, como mamá, para ese regreso a clases que Marisa mencionaba con incertidumbre y también dijo algo tan clave como era no perder el foco en lo que es importante en estos momentos para nosotros. Y esta conversación es para ti, papá, para ti, mamá, que te haces preguntas sobre estos temas de la preparación del regreso a clases. Y también Maritza dijo algo, Marisa, ¿cómo prepararnos nosotros para ese regreso a clases? Entonces, esta preparación que implica cuidar la salud en estos tiempos de pandemia es un reto, un desafío que se suma a las funciones normales que papá y mamá vienen desarrollando regularmente, como es la de afecto, la de protección, la de contribuir con que los hijos tengan información. Y es regularmente lo que realizamos como papá y como mamá. Y quizás hacer un alto en este momento y quiero conversarte directamente, papá, mamá, con el regreso a clase de tus hijos. Yo quisiera que te enfocaras en lo que voy a decir, en esas sugerencias que voy a compartir contigo, en cuando eras niño. Trata de recordarte cuando tú tenías la edad que tienen tus hijos hoy y cómo veías el mundo, cómo te gustaba que te hablaran tu papá y tu mamá, qué necesitabas. Y desde ese corazón de niño, mamá, y desde ese corazón de niño, es que vamos a oír esta conversación, es que vamos a oír estas sugerencias. Entonces te pido que hagas un segundo de recordar como un ejercicio y hables y oigas y compartas desde tu corazón de niño o de niña todo esto que vamos a conversar en la tarde de hoy. Entonces, ya hemos hablado que tenemos retos definitivamente y que este reto y desafío nos hace hacernos preguntas, ¿cómo transmitirle a nuestros hijos que los hábitos y los comportamientos a los cuales ellos estaban habituados al llegar a la escuela, eso de la cercanía física, que nosotros como venezolanos y latinoamericanos, colombianos, ecuatorianos, chilenos, bolivianos, toda la América Latina, peruanos, tiene de estar cerca de conversar muy cerca, de interactuar. ¿Cómo poder decirle que esas maneras de estar, que esos hábitos y comportamientos que usaban, pues ahora tienen que ser algo diferentes? Y sobre todo cuando a nosotros nos está costando tanto, nos está costando porque vivíamos una vida con una cierta velocidad y la velocidad tuvo que reducirse. Nos está costando porque de pronto, ya no pasábamos antes de esta pandemia tanto tiempo en casa y ahora pasamos más tiempo en casa. Los niños tampoco pasaban tanto tiempo, las interacciones a veces eran reducidas y parte de lo que oíamos era justamente, a veces no tenemos tiempo. Pues esta pandemia redujo la velocidad y nos ofreció tiempo. Y tiempo entonces para reflexionar
y respondernos estas preguntas de qué hacer. Y pues ayudarnos a caer en cuenta que la manera como estamos manejando estas, comillas, alteraciones a lo que nosotros llamábamos normalidad, pues necesitan cambios. ¿Y cuáles son las conductas que modelamos a los hijos para que ellos la actúen? Y ahí tienes dos imágenes que son tan ciertas. Recuerda que tú eres el espejo de tu hijo, de tu hija, pequeño que va a la educación inicial, a la escuela básica, o un adolescente que se está iniciando ya en secundaria. Y que el actuar de los hijos es reflejo de nuestro actuar. Y muchas veces esta adopción de cruzar los brazos como mi papá, pintarme como mi mamá, hablar a veces como mi papá o mi mamá, a veces los niños lo hacen de manera no consciente. Por eso es tan cuidadoso el manejo de la información en estos tiempos y por eso es tan importante que como papi y mami podamos reflexionar, porque de verdad que la respuesta a cómo manejar el regreso a clase de nuestros hijos está en la manera como tú lo estás manejando y cómo manejas la presencia de este virus en tu vida, porque por supuesto de esto depende la salud integral de la familia y de todos aquellos con los cuales te relacionas. Y podemos decir que pues ya nos hemos tenido que alejar de alguna manera de abuelos y abuelas porque califican como una población con un poco más de riesgo y que ha habido momentos en que tener esa máscara pues me sofoca y quiero quitármela un tiempo. Todo eso lo comentamos los adultos y los niños, aún los muy, muy, muy pequeñitos, los están escuchando todo el tiempo. Entonces, papi y mami, reflexiona cómo estás tú manejando, porque esa es la manera como los hijos están copiando que se maneja una situación tan especial, tan fuera de la normalidad anterior, como es vivir y regresar a clase en tiempo de pandemia. Porque definitivamente la manera como actuamos en casa afecta y va a afectar nuestro entorno. Y no necesito explayarme mucho en este tema porque de verdad que ya conocemos que cuando no nos cuidamos, las consecuencias pues son muy fuertes. De manera que una de las cosas que tiene que ya formar parte es el cuidado. Vamos a cuidarnos y vamos a cuidarnos todos los días. Entonces de allí la importancia de, de conversar, de hablar, para reconocer en familia que estos cambios de rutina que ocasiona vivir con el riesgo nos ha hecho cambiar comportamientos a los que estábamos acostumbrados. Por ejemplo, ir a fiestas, ir a reuniones, interactuar con muchos amigos a la vez. Y esa es una limitación a los hábitos que nosotros teníamos. Yo decía si pongo o no las restricciones porque todos no las sabemos. Sin embargo, me parece importante, porque ahorita hablaba de lo incómodo que es usar una mascarilla por horas. Sin embargo, cada vez que me siento incómoda, me digo, esto me mantiene sana, esto me protege. Cada vez que nos lavamos las manos o usamos esos gel que venden para protección y que no se me puede olvidar. Si voy a comprar comida y tengo las bolsas al llegar a la casa, las bolsas la tocó, no la tocó quien me lo dio, todas estas cosas que a veces han colocado esos memes o esos chistes, están presentes en nuestras vidas para poder tener que cuidarnos. Sí, lavarse las manos se dificulta si tenemos escasez de agua y en mi casa a veces no hay agua. Tenemos que alejarnos de sitios donde se concentren personas y muchas otras recomendaciones.
y es lógico a veces que se nos olvide. Por eso, no perder el foco para acordarnos. Pues todas estas restricciones, ponte consciente que es normal que generen mal humor en ti. Y los hijos y las hijas lo sienten hasta en la manera como le respondemos a algo. Y encima de todo el cansancio, porque seguimos trabajando, sea parcialmente desde casa o totalmente desde casa. Y es lógico. Entonces, además de esa recomendación de que vieras y oyeras esto desde tu corazón de niño y de niña, siente aprecio hacia ti porque es lógico que estés cansado y que lo expreses. Y que si lo haces es normal y se los dices a los hijos, es normal estar cansado. Y cuando lo hagas, te quiero sugerir que cierres con una observación, un comentario de que sí, es verdad, estoy cansado de usar mascarilla, pero cuando pienso que esto me protege y en verdad sí protege, eso me hace sentir tranquilo y me da tranquilidad. Estoy protegiendo mi salud. Eso es lo que vamos a modelar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Lo que vivenciamos es razón suficiente para preguntar a nuestros hijos cómo se siente, explorar su mundo emocional, porque si en aquella normalidad anterior no éramos muy diestros en el manejo de nuestro mundo emocional, imagínate ahora, papá, mamá, cuánto más nos cuesta por la incertidumbre, por el temor, por el miedo y la ansiedad que sentimos de la necesidad de cuidar a los hijos. Mientras están en la casa, están bien. Ahora van a salir a la escuela, se montan en un autobús junto contigo para ir a clase, se montan en tu vehículo contigo para ir a clase y llevarlo. Entonces, de manera muy amorosa, desde el amor, puedes conversar en clase y preguntarle cómo te sientes. Y como a veces no estamos acostumbrados a manejar la etiqueta que le ponemos a las emociones, también puedes modelar eso. Puedes conversar en casa con los otros adultos, tu pareja o cualquier persona, una abuela. Hoy estuve un poco nervioso porque me ocurrió esto. Es normal que yo esté nervioso y es normal que pueda aprender a manejar. De manera que comprendernos a nosotros mismos como papá y mamá. Te hablo a ti hoy para que sientas la tranquilidad de que todo lo que has sentido no te critiques, todo lo contrario. Yo espero que al salir de aquí hoy, de esta conversación, pueda darte un espaldarazo y tocarte los hombros en felicitación. Y créeme que lo estás haciendo bien. En la noche, yo soy un buen papá, una buena mamá, cuidando a mis hijos. Otra de las cosas que te quiero conversar es que necesitamos estar claros en cuanto a los riesgos, porque nuestros hijos hoy día tienen acceso a información, a videos, a comentarios, a los riesgos que trae contraer la enfermedad. Y lamentablemente, algunas familias hemos experimentado duelo por pérdida de compañeros, familiares, a quien queríamos y apreciamos mucho. Y si los hijos comentan sobre eso, es momento de reconocer la tristeza como pérdida en este momento por el cual estamos atravesando. También te quiero decir que ante la cantidad de información que circula, es normal que surjan temores de contagio, porque no toda la información es veraz. Y tú mismo seguro en tus dispositivos electrónicos, en tu celular, has recibido información que te causa dudas. Ante eso hay que recurrir a fuentes fidedignas sobre lo que está ocurriendo, para que no haya exceso de alarma,
para que no caigamos en transmitir y recibir información. Desmonta a tus hijos en caso que te lo comente, información que no sea fiel, información que produzca una ansiedad o una angustia que no tiene razón de estar cuando uno se está protegiendo. Entonces pregúntales cómo se sienten de verdad. Y es posible que ellos pues hasta expresen silencio a todo lo que están sintiendo. Porque en realidad ser madres y padres en estos tiempos tan difíciles requiere que vayamos más allá y comencemos a ensayar con cariño, con bromas, con buen humor, estas perspectivas de relacionamiento que teníamos antes para generar nuevas, innovar nuevos ritmos y rutinas dentro de la casa, ritmos y rutinas a los que estábamos acostumbrados. Entonces, te planteo 4 áreas en las que puedes actuar para construir con un seguro regreso a clase. Y siempre que hago sugerencias como estas 4, te digo, pesca la que más te resuene y no ocupes tu tiempo con aquellas que no te resuenen de estas 4 que te voy a ofrecer. Una de ellas es informar a tus hijos. Para eso tienes tú que estar informado en función de lo que hablábamos antes, de la información tan abundante que circula. Infórmate para informar. Innovar, nuevas cosas que hacer, cambiar el ritmo y la rutina y crear rituales en los momentos en que coincidan todos juntos en la casa. Un ritual es una repetición y es una repetición que me ocasiona tranquilidad, que me hace sentir bien, de buen humor, alegre. También la tercera es, infórmate, practica el manejo de las emociones que sientes. Y en el lenguaje de ese niño que te pedí que fueras al inicio y de esa niña, comparte el mundo emocional, sabiendo que tienes la posibilidad de hacerlo. Y que estoy seguro que en todo este mes tendrás muchos presentadores que abordarán este mundo emocional. Sin embargo, te digo unas pequeñas cositas. Indaga y mantén el querer de tus hijos y de lo que tú quieres e intercambia lo que quieren. Y no dejes de querer porque en este momento la pandemia no te permita satisfacer el querer. Manténlo presente, porque eso es la motivación encendida todo el tiempo. Por otro lado, reconoce que hay veces que uno se siente un poco cansado, bajo de energía, y a veces nos podemos poner a bailar para subir la energía. Y la otra es, llega a la casa y al momento de abrir la puerta, piensa en algo amoroso con aquellos que viven contigo, adultos y también los niños, para que permitas que fluya la calidez en ti. Entonces, calidez, reconocer altos y bajos y entonces proteger ese querer, lo que se quiere. Y el número 4 es continuar protegiendo. Nosotros, los padres, somos fuente de protección para nuestros hijos. Entonces, vamos con el primero. Es informar con claridad a tus hijos sobre lo que pasa sin exceso de detalles que puedan alarmar, ajustado a la edad, porque muchas veces va a venir un adolescente y te va a decir algo sobre el tipo de vacuna y te va a dar los nombres y tienes que estar informado. Anímalos a que expresen lo que piensan y lo que sienten en grupo. Reúnanse, siéntense en el suelo a conversar. Si tus hijos tienen información confiable y segura, manejan las opiniones de otros y los comentarios alejados de la realidad sobre cómo actúa el virus. Y sobre todo, ¿y si me pasa esto? ¿Y si me puede pasar
entonces ataja. ¿Y está pasando ahorita? No. Bueno, vamos a concentrarnos ahorita, porque eso nos baja la preocupación. Y pues conocer que podemos intercambiar información cada vez que los requiera alguno de ellos. Pues lo otro es bien importante. Se refiere a innovar, a inventar esos nuevos ritmos a lo que he hecho mención anteriormente, con entusiasmo, motivando la creatividad por parte de ellos. ¿Y qué se te ocurre a ti? ¿Qué podemos hacer esta noche? ¿Qué podemos hacer cuando estemos en el camino a clases de la manera más segura y protegida? A ver, ¿qué vamos a inventar? ¿Lo hacemos esta noche por corto tiempo? Es que podemos cada uno cerrar los ojos e inventar una nueva manera de estar en casa. Nosotros, pues los latinos nos gusta bailar. Vamos a poner música. ¿Cuál es la música que le gusta a mi mamá? A mi papá. ¿La tienes ahí en celular? ¿La buscas en YouTube? ¿La pones y bailas? ¿O ponemos una música para relajarnos? ¿O vamos de alguna manera a ponerle a la mascarilla el nombre? ¿O le ponemos a todos el apellido y papá al día siguiente se va con su mascarilla con su apellido porque es la familia tal? Todas esas cosas nuevas, sencillas que se pueden hacer, que nos permiten pasar 15 o 20 minutos al final del día juntos, pues dejando salir las vivencias. El tercero, ya hice mención anterior cuando te mencioné esos 4 puntos, enseñarles cómo manejar las emociones. Habla con ellos. Dile que es normal sentir la ansiedad o el miedo. Y cuando siento miedo, que busquen algo que los haga sentir seguros, como ajustarse la mascarilla, como alejarse un poco, como tener un pensamiento alegre, es decir, buscar algo que los haga retornar a un punto de seguridad, tanto en su mente como en su cuerpo. Y ahí entonces, pues el miedo comienza a disminuir. También dile que tú confías en ellos y confías que van a seguir las indicaciones que han conversado en la casa. Nuevamente compartiendo que tú también puedes sentir temor y miedo. Y lo que haces, si tienes que estar en el trabajo, si tienes que estar en una estación de servicio para poner gasolina, ¿cómo haces? Cuéntaselo. Esas son conversaciones que compartimos al final del día. ¿Qué podemos hacer también para seguridad y protección? Pues aquí hay unos punticos. Ya te dije que cuando abras la puerta puedas sentir calidez. Y eso es con un pensamiento. Piensa que vas a abrazar a tus hijos y vas a sentir el calor. Ojo si vienes de la calle, ¿no? Porque a veces es bueno cambiarse la camisa. Sin embargo, con pensar que los vas a abrazar, el pensamiento y el sentimiento de la calidez no es el acto de abrazar. Mover el cuerpo, poner música para relajarte, practicar respiración consciente. ¿Cómo es eso? Pues me siento, nos sentamos todos, vamos a aprender a respirar. La respiración es tan importante en estos momentos. Aparte que cuando se interactúa en el aula, ellos pueden proponer a su maestra hacer esos ejercicios de respiración. ¿Cómo hacerlo? Pues te sugiero y te propongo, se pueden sentar y mamá o papá guían y entonces tomamos aire por la nariz y con la mente imaginamos que ese aire va a la cabeza y botamos el aire por la boca. Luego volvemos a tomar el aire y va hacia todo el pecho y expande los pulmones y exhalamos por la boca. Y nuevamente tomamos el aire y lo llevamos al abdomen y les decimos a los niños que inflen el abdomen con el aire y lo boten. Esto se puede hacer 5 o 6 veces
y relaja para ir a dormir y ofrece seguridad. También pueden tomar 10 minutos para crear, soñar e imaginar un escenario como ir a la playa, como caminar en el parque aún alejado de otro, como cualquier cosa que se te ocurra. Y compartirlo. Cada quien comparte lo que imaginó. Y todo está bien compartido. En estos momentos en que estás en casa, que estás compartiendo, todo está bien. No hay ni bueno ni hay malo. Todo lo que cada hijo, papá o mamá o hija dicen está bien. Si te pregunta, vuelve a dar información. Y también cerrar el día con una satisfacción de un logro pequeño que en estos tiempos es inmenso, porque en tiempos de pandemia cualquier logro es un gran logro. Y me atrevo a decir que en tiempos donde no hay pandemia, cualquier pequeño logro también es un gran logro. Y 4, establecer parámetros de protección antes del inicio a clase. Por ejemplo, podemos en un espacio en la casa caminar poniendo el hombro por encima del hombro del otro y tratamos de establecer eso que se llama distancia social. Y lo podemos sugerir. Si tus hijos tienen buenas prácticas en la casa, lo van a reflejar en la escuela y otros van a aprender. Y este es un impacto comunitario clave. No solo somos como papá y mamá responsables de lo que ocurre en el hogar o con nuestros hijos, sino en nuestra comunidad escolar, en nuestra comunidad de amigos, en nuestra comunidad de pertenencia y de acción. De manera que también somos papá y mamá espejo y reflejo de lo que otros puedan hacer. Y tus hijos pueden transferir los aprendizajes del hogar, de protección y de práctica, de parámetros de normas, a su entorno también, para ser actuado en la escuela. Recordar entonces a ellos permanentemente lo que es distancia social, usar los pies o los codos para saludarse, hacer saludos a distancia, hacer abrazos a distancia y practicarlos en casa. ¿Cómo hacer? Y también, por ejemplo, encontraste con algún amigo, alguna amiga, puedes ensayar con ella y morirse de la risa de las nuevas maneras y proponer en un receso que nos toquemos los codos, nos saludemos con los pies para nuevas formas. Entonces, cuida tus expresiones verbales sobre las medidas que se establecen. Y esto quiero insistir, no critiquemos el uso de la mascarilla y tratemos de modelar a otros cómo usarlo. Yo me he encontrado comprando comida donde estoy en la cola para pagar y la persona se acerca mucho y con una suavidad grande le digo, yo soy un poco cobarde, ¿será que puedes retirarte un poquito? La persona enseguida se retira. Entonces, también conversa en la casa los otros adultos para que las opiniones sobre los parámetros de seguridad coincidan y que no haya diferencias. Entonces, recuerda que son tiempos de oportunidad en los cuales puedes enriquecer el clima familiar. Son tiempos de aprender a estar bien en casa, a estar bien con otros, en tu casa, en tu trabajo, con tus amistades, conectándote por el celular. Son tiempos de compartir vivencias y de aprender de las vivencias, de oír lo que pensamos todos en la familia. Son tiempos en que si como familia no compartías mucho lo que sientes, lo que piensas, pues comienza a hacerlo, aceptando este desafío que nos ha traído la pandemia. Son tiempos para expresiones de afecto. También practicar cómo expresarlo verbalmente. Y
Recuerda que el amor se puede expresar porque con sus tres caras. El amor tiene tres caras. El aprecio y de apreciar a los hijos, apreciar a tu pareja, apreciar al otro adulto que vive contigo en la casa. Y para hacerlo, apréciate a ti mismo. Practica. Esta noche cierra y cuando estés en la cama, haz un aprecio a ti mismo para que practiques cómo apreciar a otro. Y pronúncialo en tu mente con palabras. Siente calidez hacia ti mismo. Es fácil sentir calidez hacia otros, hacia nuestros seres queridos, pero a veces nos olvidamos de sentir calidez hacia nosotros. Y a mayor calidez hacia mí, mayor calidez hacia otros. Y expresar. Y acompaña. Acompaña sentándote al lado de un hijo mientras hace algo sin pronunciar palabras. A lo mejor si no está acostumbrado se te va a quedar viendo. Pero le dices, quiero estar aquí, sin hablar. O acompaña con palabras. De manera que papá y mamá, todo lo mejor para este inicio a clase. Y no creas que quien te habla es experta. El experto, la experta eres tú, como papá y mamá de tus hijos. Y habla con ellos desde ese corazón de niño, de niña que tenía. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, Cecilia. Qué conferencia tan extraordinaria, como siempre, tú llevándonos al viaje hacia nosotros mismos. Estoy segura de que las más de 400 personas que están conectadas hoy a través de YouTube y los oyentes de la radio han podido bajar su nivel de ansiedad y se sienten muchísimo más preparados para el inicio de este nuevo año escolar. Yo, antes de darle el pase a Carlos para que nos comente sobre las preguntas, quiero leer y compartir frases que resonaron mucho en el chat de YouTube. Somos espejo para nuestros hijos, sin duda. Mirarnos en nuestro mundo emocional, normalizar las emociones con nuestros hijos nos puede abrir un espacio de confianza y cercanía valiosísimo. La información nos permite transitar este desafío enorme que nos ha tocado desde la calma. ¿Qué cosas nuevas podemos hacer para adaptarnos a esta nueva realidad? Efectivamente, propones un ejercicio de creatividad y en tiempos de pandemia cualquier pequeño logro es un gran logro. Así que gracias, Cecilia. Carlos, ¿qué nos puedes comentar de las preguntas del chat? Hola Daniela, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, primero que todo, felicitar y agradecer a la doctora Cecilia, que de verdad ha hecho una excelente ponencia, demasiado interesante para todo lo que tiene que ver con este regreso a clases para el año 2021-2022. Bueno, fíjate, Daniela, primero que quiero también comentar que nos escriben de casi toda Venezuela. Mira, por aquí pude recoger algunas ciudades del país que nos escriben, mira, Maturín, Valencia, Caracas, San Joaquín, Mérida, Punto Fijo, Barquisimeto, Lechería, Ocumare del Tuy, Acarigua, Chivacoa, San Antonio de los Altos y bueno, muchas otras ciudades más que no pude leer. Bueno, doctora Cecilia, mira, aquí tenemos una primera pregunta de parte de Demi Nava. Primero hay que educar a los padres en torno al uso de las mascarillas y al distanciamiento, ya que ellos, los padres, asisten a las instituciones y no acatan las normas. ¿Qué podemos hacer en estos casos y qué hacer en caso de la emergencia de un brote? Lo primero que te puedo decir, Denis, es que modela tú en tu casa y en tu trabajo. Si de pronto creemos que no es tan serio, sin embargo se nos presentan emergencias. Te hablo a ti como adulto y te puedo decir que citar casos, no a los niños, pero entre adultos, sirve de verdad. Casos reales de personas que han terminado hospitalizadas o lamentablemente han perdido sus vidas. Eso puede ser una manera. En las instituciones, conversar con las personas encargadas, fortalecer los parámetros
y hacerlo tú permanentemente. Convencer a un amigo en el trabajo, a un colega, a un par, un compañero, es importante. Conversar con ellos. Hacerlo desde esa alegría y yo diría buen humor que tenemos los latinoamericanos, los venezolanos, hacerlo así y recordar. Y a veces también ponerse serio y es válido molestarse si otro no lo sigue. Es realmente válido. Es un proceso de aprendizaje. Ya llevamos más de un año en esto y todos los virus llegan para quedarse. De manera que necesitamos seguirnos cuidando. Cuando otro no quiere, no quiere. Pero si tú lo haces, protégete realmente. Excelente, doctora. Muchas gracias. Mire, por aquí tenemos otra de parte de Rosa Velázquez. Y dice, los niños de preescolar siempre les gusta abrazar a sus maestros. ¿Cómo le explicas a estos niños que no lo deben hacer sin que ellos se sientan mal? Eso es un gran reto, Rosa, realmente. Por eso es importante la segunda parte de innovar. En casa, plantea el tema. Es muy posible que quieras llegar abrazando a tu maestra. Y sabes, en este momento hay una palabrita importante. Vamos a aprendérnosla. Protección. A ver, pronúnciamela. ¿Qué significa eso? Que vamos a innovar cómo abrazarnos en casa. Yo sé que a ti te gusta abrazarme a mí como tu mamá. Sin embargo, vamos a abrazarnos desde lejos como abrazarías a tu maestra. Y puedes hacer movimiento. Mira, esta es la espalda de tu maestra. Abrázala. Abrázala otra vez. Hazle así. Vuelve. Abrázate tú y le dices a tu maestra, abrazándome yo, te estoy abrazando, maestra. Inventar. Yo sé que es una restricción y tenemos que aprender a vivirlo. Yo creo que los niños de esta época van a ser maestros en el manejo de normas y parámetros, porque no les está quedando otra que aprender. Y nosotros, que a veces nos hemos puesto rebeldes ante una norma y un parámetro, también estamos aprendiéndolo. Así mismo es. Totalmente de acuerdo con usted, doctora. Bueno, por aquí tenemos otra de parte de Elvis Solórzano Fumero. Y realmente son varias preguntas en una. Dice así, las condiciones a nivel de instituciones públicas y privadas están dadas para una semipresencialidad, una semana en el cole y otra en casa. ¿Cómo hacerlo y qué hábitos deberían adquirir o reforzar? Si las condiciones están dadas, eso te corresponde a ti evaluarlo, si están dadas o no, en medio de la libertad de acción que tenemos realmente. Me acuerdo de personas que han dicho que aún en medio de las restricciones más grandes, siempre tenemos el poder de decidir nosotros. Eso con respecto a nuestra ubicación y pertenencia a institucionalidades. No lo sé. Desde el fondo de mi corazón diría, hay que cuidarse. Si una institución a la que pertenezco decide la presencialidad, el cuidado está por encima de todo. Por eso empato la pregunta anterior con esta, realmente. ¿Serán efectivas las posibilidades de protección? Yo me he relacionado donde estoy y he interactuado y tengo que ir a comprar mi alimento. He tenido que ir al dentista con un miedo enorme y en ese momento practico la relajación imaginando todo está bien. Hago preguntas y si tengo dudas, le digo, yo me traje un pañito desinfectante y se lo voy a pasar a la silla. Y lo hago. Entonces, pongo el ejemplo del pañito para que tú, que tienes dudas de eso de una semana sí, una semana dos y las medidas de protección, puedas también decidir en tu libertad, sin que sea problema con los otros, practicar medidas que te hagan sentir más tranquilo. Tranquilidad completa no hay, no la va a haber. Siempre va a haber
un momentico de dificultad o regresar a la casa y en la noche sentir que la garganta está un poco así, entonces limón contigo o bicarbonato contigo. Es decir, son rutinas de cuidado lo que tienes que desarrollar realmente y no depender mucho de las instituciones, sino de ti mismo. Tú tienes el poder de tomar tus decisiones. Excelente, Nora, buenísimo. Mira, aquí una pregunta más de YouTube para después pasar a las preguntas que nos escriben por Radio Comunidad. Esta pregunta de YouTube dice así: licenciada, hay bastante preocupación de los padres e incluso de los docentes. Sienten que no es posible el regreso a clases. Les da temor que sus hijos se enfermen, que mantengan el uso de las mascarillas durante varias horas, las condiciones de las escuelas. ¿Qué mensaje le puede dar a estos padres y docentes que están preocupados? Gracias a quien hizo la pregunta. Repíteme el nombre, por favor. No, esta persona fue anónima, no colocó el nombre por Ok, aquí. gracias por esa pregunta, porque yo quería cerrar mi charla de hoy diciéndote que los padres tienen preocupaciones y los maestros son padres. Forma equipo con el maestro. Si no interactúas mucho con el maestro, la maestra, el profesor, forma equipo. Comprende que está tan asustado, tan preocupado, siente tanto temor como tú lo sientes. Y dentro de las medidas de distanciamiento, acércate verbalmente. Dile de alguna manera cómo lo puedes ayudar realmente. La preocupación es real y necesitamos entonces establecer parámetros. Escríbelos, papá, mamá, en casa. Dile a la docente si quieres que se lo lleve y se lo escribas para que los niños lo lean, para aquellos que están aprendiendo a leer puedan asociar una imagen con la acción de protección. Hay tanto producido que se puede hacer para unirse. Sería deshonesto de mi parte decir que todo está cubierto y que las medidas te protegen 100%. Sin embargo, peor es no hacerla. De manera que únete al docente, haz equipo para la protección de tus hijos y para que el docente se sienta protegido. Y sí es difícil que los niños pequeños usen y tengan con una máscara todo el día. Así es. Bueno, doctora, mire, y aquí una última pregunta que nos escriben de Radio Comunidad, dice así, y que considero que es muy importante. ¿Se debe tomar en consideración la salud mental de los maestros? ¿Existirá algún plan que los tome en cuenta? Esto nos lo escribe Josefina Martínez. Josefina, te digo, no sé si existe. No sé si la escuela con su director, directora, han previsto eso. Sin embargo, la comunidad educativa es real. Si hasta ahora participabas medianamente por falta de tiempo, porque yo sé que los papás quisieran estar muy vinculados con la escuela. Si hasta ahora no lo habías hecho, y padre o madre, papá y mamá, vincúlate para que eso pueda ser. Y no planes rígidos, estrictos. Además, todas esas indicaciones que te di no tienen un número 1, 2, 3, primero esto. Es en el momento lo que te sirva hacer. Y hazlo junto con tu maestra, con las maestras. Únete y vayan creando pequeños planes, así sea por la semana, así sea por cada 2 días. Incorpórate, papá, mamá, a la escuela para que te sientas tranquilo lo más que puedas de la llegada de tu hijo. La escuela es tuya como papá y mamá. La escuela es de la comunidad, la escuela es de los docentes. Así que entre todos vamos a proteger a nuestros niños, a nuestras niñas y adolescentes. Excelente. Bueno, doctora, y antes de culminar, bueno, quiero transmitirle a usted y a todo el equipo de Empresa Polar y de Fundación Empresa Polar muchos mensajes de agradecimiento en el chat, excelente ponencia por parte de la doctora. De verdad que hay muchas manifestaciones de agradecimiento, de orientación y bueno, y agradecidos enormemente por todas estas orientaciones que se le está dando desde Fundación Empresa Escolar a través del ciclo de conferencias que estamos brindando para el regreso a clases. De verdad, estamos muy satisfechos
y bueno, muy orgulloso de poder seguir contribuyendo a la educación venezolana. Entonces, bueno, Gracias a ustedes por el espacio.